Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Club de Prensa Colombia. Soy Jesús Prado. Es un gusto estar en compañía de dos colegas periodistas colombianos para analizar los temas más importantes y destacados dentro de la coyuntura noticiosa nacional. En primera instancia, saludamos a Nancy Velandia, directora de Noticias RCN Fin de Semana. Bienvenida, Nancy. Gracias por estar aquí. A ti, Jesús, gracias por esta invitación y por aprovechar este espacio tan importante. Muy amable. También está con nosotros Juan Camilo Ramírez, jefe de emisión de Noticias RCN, también en el Fin de Semana. Juan Camilo, gracias por aceptar la invitación. Jesús, gracias a ti por la invitación, por tenernos aquí para hablar de Colombia. Es que eso es lo que nos une hoy. Vamos a hablar de Colombia y además en la recta final del año, ¿no? Estamos terminando el 25, empezando el 26 ya. Entonces es muy importante contar con la experiencia de ustedes, el conocimiento que tienen del terreno en Colombia para que la gente que nos ve por fuera del país entienda un poco qué nos dejó el 2025 y qué nos depara el 2026. Y es que Colombia vivió un 2025, un año de hechos que sacudieron la agenda política y social del país. La relación con Estados Unidos atravesó uno de sus momentos más tensos, con confrontaciones diplomáticas que marcaron un giro en la relación con el principal socio comercial del país. En el plano interno, el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe estremeció a la nación y encendió las alarmas sobre violencia política en la antesala electoral. A esto se sumó el desgaste del gobierno, una crisis de gobernabilidad y reformas empantanadas en medio de una creciente polarización. La estrategia de paz total no logró consolidarse y estuvo marcada por el recrudecimiento de la violencia en varias regiones del país. Además, el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres dejó varios funcionarios del gobierno detenidos y al Estado bajo fuertes cuestionamientos. Con este preliminar empezamos, vamos a tratar de entender un poco qué nos deja este 2025 y yo sí quiero poner sobre la mesa el tema de la paz total. Como el telón de fondo de muchas cosas que están pasando. Paz total, entiéndase que es la política bandera para los televidentes fuera de Colombia del presidente Gustavo Petro en relación con los grupos armados ilegales. Les quiso abrir las puertas, los quiso invitar a que se sentaran a dialogar, pero no le salió bien. Lo cierto es que el 2025 termina con una crisis de seguridad impresionante, dos regiones azotadas por la violencia, el Catatumbo, el norte de Santander y el departamento del Cauca, inclusive con paros armados de grupos armados ilegales. Ese es nuestro primer tema. Nancy, tu opinión sobre si realmente el fracaso de la paz total marca como un hito histórico en el 2025. Claro, Jesús, y además es que no lo decimos nosotros, sino que lo dice en general el país, que lo ha visto, y los mismos analistas: fracaso total, paz total, ¿no? Fracaso total. De hecho, el presidente ha reconocido que no le han salido las cosas como lo pensaba, y no es para menos, es que pretender hacer todo al mismo tiempo y abrir tantos espacios con diferentes grupos, pues terminó dándose un tiro en el pie. Su primera promesa era: en los pocos meses el ELN está destruido, y no pasó eso. Entonces, es más, ahorita ya a puertas de un cierre de gobierno, no logró ni siquiera un acercamiento porque está todo congelado. ¿Y qué hizo? Pues que creciera no solamente el ELN, sino las disidencias, y que esos grupitos se multiplicaran y ganaran territorio, se armaran mucho mejor, mientras que nuestras fuerzas militares, por el contrario, retrocediendo. Entonces, no es solamente preocupante, sino que de verdad es un tema que es un chicharrón para el 2026. ¿Nació muerta, Juan Camilo, la paz total? Nació muerta en su planteamiento, Jesús, porque era muy difícil, digamos, era un poco egocéntrico, me parece a mí, pretender acabar con una guerrilla como el ELN en 3 meses, que era una de las promesas del presidente Gustavo Petro. Para quienes ven desde afuera, el ELN es una guerrilla que lleva más de 60 años en Colombia, que le ha hecho mucho daño a este país, que ha desangrado a este país con secuestros, con extorsiones, con asesinatos, con tomas guerrilleras, y pretender que lo iban a acabar en 3 meses era irrisorio y efectivamente no sucedió. Hoy estamos viendo un ELN fortalecido, un ELN que está en niveles como hace más de 20 años no se veían, con grandes números de tropas, con armamento que incluso no tiene el gobierno, las fuerzas militares colombianas. Sí. Lo mismo está pasando con las disidencias de las FARC, lo mismo está pasando con los grupos paramilitares. Entonces, nació muerta, sí, quizás era muy ambiciosa y tan ambiciosa que era muy difícil de cumplir, sobre todo porque era una política que le entregaba beneficios más a los grupos criminales de lo que los comprometía. Claro. Y eso claramente pues no tiene forma. A mí me deja una sensación este 2025 que termina de tristeza, en el sentido de mirar dos regiones de Colombia, las nombramos ahora, el Catatumbo y el departamento del Cauca, porque es como retroceder la película 20, 25 años, 30 años, donde para esta época de fin de año, para el inicio de año, diciembre, enero, en Colombia la gente viaja, la gente saca su carro y se va a viajar.
tal vez estamos viviendo el temor de viajar por carretera por cuenta de esa crisis de seguridad. ¿No les queda a ustedes esa impresión también del 2025 que retrocedimos unos años, Nancy? Y lo hablamos con Juan Camilo cuando estamos en nuestros consejos de redacción que vamos a titular. Decimos, no puede ser que estemos titulando como se titulaba hace unos años, que lo veíamos desde otra barrera, Juanca obviamente mucho más joven, y uno empezando el periodismo que lo veía lejos, pero ahora lo vemos cerca, latente, y no es mentira, o sea, no es exageración, no es pesimismo, no es tampoco decir quién no quiere la paz en Colombia, ¿no? No es tampoco hacerle oposición a la paz, sino que es algo tan tangible que uno dice, de verdad retrocedimos mucho. Y retrocedimos bastante, porque volvamos a ver la Panamericana, la vía Panamericana, Total. una vía neurálgica en el Valle del Cauca y volvieron los retenes ilegales, los secuestros, cómo se toman toda esa vía tan neurálgica, y lamentablemente la presencia del ejército pues no se ve comparable con la presencia de grupos como el ELN y las disidencias de las FARC, que están como Pedro por su casa. Es como la conclusión que uno hace luego de los consejos. Nos devolvimos y ellos están como Pedro por su casa. Y la toma, Juan Camilo, de municipios, que tal vez, bueno, yo digo, no le tocó vivir este año 96, 97, 98. Claro que sí, más come años de lo que parece. Ah, sí, bueno, chiquito, pero le digo, Sí, hace 30 jovencito. años se tomaban los pueblos como se tomaron Buenos Aires a final de las semanas anteriores. Iba justamente con ese ejemplo, con el de Buenos Aires. Hoy Buenos Aires, que es un municipio muy pequeño en el suroccidente de Colombia, está destruido. Destruido porque las disidencias de las FARC, que es lo que quedó después de ese proceso de paz de hace casi 10 años, lo acabaron. Acabaron con lo más que... Los municipios pequeños en Colombia tienen siempre algunos edificios importantes que son alcaldía, iglesia el banco. y el banco. Claro, el banco. Y la estación del ejército o de la policía. La estación de la policía está destruida. El Banco Agrario, que es el que tiene presencia en Buenos Aires, está destruido. La alcaldía está destruida, todos menos la iglesia. Eso muestra lo mal que está hoy ese municipio después de 16 horas más o menos en los que entraron los guerrilleros y acabaron con todo. Increíble. Y esto, para seguir avanzando en lo que nos dejó el 2025, esta crisis que acabamos de hablar, de la paz total, la crisis de seguridad, también lleva de la mano a una crisis diplomática con el gobierno de los Estados Unidos. Creo que estamos haciendo la conexión por el camino que es, teniendo ese telón de fondo para que hablemos un poco de lo que está viviendo Gustavo Petro con Donald Trump, porque hay una tensión, y hay una tensión fuerte a raíz de esto. Trump critica, obviamente, la política de paz total, atribuye en gran parte lo que ha fracasado el gobierno Petro en cuanto a erradicación de cultivos ilícitos, en cuanto a combatir las estructuras ilegales, a esa falla en la paz total. ¿Cómo ven ustedes de esto que nos queda en el 2025 entre Trump y Petro? Si quiere, arranquemos con Juan Camilo para seguir dándole más dinámica al programa. Todo está ligado y llegamos Colombia cierra el 2025 como uno de los años con más cultivos de cocaína, que eso claramente es el problema más grande que Estados Unidos tiene sobre la política de paz total en Colombia. Quiere decir que este gobierno cambió las políticas de erradicación y acabó con la política de erradicación de aspersión. Las políticas de erradicación cambiaron, empezaron a ser manuales, pero eso no está dando ningún resultado. Y según el informe del Departamento de Estado, Colombia está hoy superando las 300.000 hectáreas de cultivos de cocaína, y eso claramente daña la relación. En Colombia existe una cosa que se llama el Plan Colombia, que hace parte del paquete de ayudas que le entrega cada año el gobierno de Estados Unidos al gobierno colombiano para la lucha contra el narcotráfico. El problema es que, dice el gobierno de Estados Unidos, en Colombia no hay lucha contra el narcotráfico. Entonces eso está generando una fricción muy fuerte, que los damnificados y los perjudicados terminan siendo los colombianos a la larga, porque cada alerta que hace el gobierno de Estados Unidos de no viaje a Colombia porque está muy inseguro, no invierta en Colombia porque está muy inseguro, pues nos termina castigando a nosotros, pero son alertas que se justifican en cifras y contra las cifras pues es muy difícil discutir. Nancy. Claro, y es que lo peor es que se le están dando argumentos a Donald Trump, ¿no? Lo que dicen Juanca, hectáreas de coca inundan el país y no se hace lo que necesita el país. Es que no solamente lo que necesita Estados Unidos, lo que necesita el país, y es atacar de raíz. Eso no se está haciendo. Pero además hay algo más grave, y es que en esa relación tan tensa que hay en Estados Unidos con Estados Unidos, es que el presidente Petro olvidó que existen canales diplomáticos. Entonces él, como está acostumbrado a gobernar por Twitter, también está acostumbrado a lanzar indirectas, improperios, pues palabras soeces contra el presidente, y se vuelve un tire y afloje, un rifirrafe entre el presidente de Estados Unidos. Uno se pregunta, ¿dónde están los canales diplomáticos? ¿Por qué se rompió eso? Además, se le olvida al presidente, al gobierno, que Estados Unidos no solamente es un socio estratégico en cuanto a la economía, sino en cuanto a investigación, apoyo financiero, y todo eso ha venido desdibujando. Entonces, yo creo que ahí está el principal, o uno de los principales retos que tiene el país, pero también el próximo gobernante de Colombia. Claro, y no olvidar
que todo este tema también ha terminado o termina en el 2025 con una advertencia muy grave, me parece a mí, del gobierno de Donald Trump en el sentido de poder quizás atacar grupos criminales en Colombia, algunas zonas en Colombia donde se está produciendo droga, donde hay cultivos, pero también hay producción de cocaína. Entonces, creo que terminamos diciembre y podemos empezar enero como con ese manto atrás de una posible acción militar o no sé de qué tipo de Donald Trump en Colombia, Juan. Por lo menos no olvidemos además una cosa, mi querido Jesús, y es que Colombia, Colombia no, el presidente Gustavo Petro cierra el año en la lista Clinton, ¿no? De acuerdo. Eso De acuerdo. es muy grave. Tenemos un presidente sin visa para poder ir a los Estados Unidos, un presidente que no puede entrar al territorio con el principal aliado comercial de Colombia. Entonces, el fantasma o no de la intervención militar, pues estamos viendo lo que está pasando en Venezuela. Sí. Y ahí ya estamos viendo cómo la fuerza estadounidense está combatiendo el narcotráfico y las lanchas que salen con drogas hacia Estados Unidos. Entonces creo que es un fantasma muy visible. Sí, de acuerdo. Nancy, sobre el tema de una posible intervención militar o alguna acción de algún tipo que ataque a los carteles de la droga en Colombia, que están ligados a los grupos criminales. Claro, y es que es delicado finalmente porque nosotros somos el vecino, nosotros estamos ahí también. ¿Y qué pasa? Vuelvo al tema de nuestro presidente Gustavo Petro, y es que él lo que hace es reducir y minimizar el problema. Entonces, primero, el cartel de los soles no existe y los narcotraficantes que transportan droga en lancha resultan siendo humildes pescadores para él. Entonces, él le minimiza y le resta importancia y le da, vuelvo y digo, combustible a Donald Trump para que diga, si ven, no están atacando el problema de raíz. Entonces, no deja de ser preocupante. Bueno, y nos metemos en algo de política interna de Colombia, la gobernabilidad del presidente Gustavo Petro. Hablando de Petro, vamos a profundizar en unos minutos. ¿Cómo ven ustedes el año 2025 en esa gobernabilidad de Petro que, para mi punto, y lo dejo servido sobre la mesa, para mi punto creo que no tuvo gobierno, se le salió de las manos, creo que no tuvo gabinete, no tuvo... O sea, creo yo que ustedes van a ver a Petro terminando el mandato de lo que queda hasta el 26 cada vez más solo y cada vez más confuso en cuanto a cumplir el mandato constitucional de gobernar un país. Claro. Además, cada vez más errático, ¿no? Errático. También, ¿cuántos cambios ha habido en su gabinete, ministros de Hacienda? Ahora algo que ya más adelante imagino que lo tocaremos, cuando se había visto un ministro de Hacienda no, de una, ya que usted pone el tema sobre la mesa, hablemos de eso. Esposado por un tema de corrupción que era la bandera de Gustavo Petro, ¿no? Aquí vamos a acabar con la corrupción, no va a haber corrupción. Entonces, todo eso que prometió, no solamente lo de atacar con los grupos criminales como el ELN, sino no a la corrupción y vamos a erradicar de raíz ese problema, pues tampoco lo logró. Entonces ahí se ve un poco el impacto de la no gobernabilidad, y si le sumamos cosas como la no ejecución de sus programas, la baja ejecución de sus ministerios, entonces evidentemente gobernabilidad muy pobre. Permítanme poner una cifra sobre la mesa, y es, tú decías lo del ministro de Hacienda, y ese con el ministro de Hacienda son 5 altos exfuncionarios que hoy están en la cárcel. 5. Sí, entonces, ¿quién fuera la consejera para la región es Sandra Ortiz? Está en la cárcel. ¿Quién fuera el director de la unidad de gestión del riesgo? Olmedo López está en la cárcel. Su subdirector, Snyder Pinilla, está en la cárcel, y ayer se fueron a la cárcel los exministros de Hacienda y del Interior, Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla. 5 altos exfuncionarios. Ah, bueno, y uno de los más cercanos, el presidente Gustavo Petro, Carlos Ramón González, está prófugo de la justicia. Y César Manrique también. Y César Manrique. Entonces son 7. 7 que son del primer círculo. 5 ya presos, 7 ya presos, 7 en total del primer anillo, como ustedes lo dicen. Uno prófugo y de parranda en Nicaragua. Esa es otra. Es indignante. Eso es indignante, claro. Y la gente ve esas imágenes y se pregunta, pero por Dios, aparentemente esa invitación es hasta la de la Cancillería, un evento organizado por la Cancillería. Sí. Así la Cancillería ha emitido un comunicado diciendo que no. Sí, es una de las polémicas y una de las cosas que uno no entiende aquí en Colombia. Es un hombre que están buscando por estar involucrado en uno de los casos de corrupción más grandes de los últimos años. Le voy a poner un ejemplo, Jesús. El año pasado, el gobierno pasado mejor, hubo un escándalo por 70.000 millones de pesos, un escándalo que nunca se pudo... El Ministerio no se ha logrado, no se ha logrado esclarecer, no se ha logrado comprobar. Aquí estamos hablando de un escándalo que la base son 300.000 millones de pesos. Peor. Pero de ahí para arriba podría ser más plata. Entonces, con eso podemos comprobar de verdad que esto es un escándalo muy grande que no habíamos visto hace más de 30 años en Colombia. Claro, a lo que se refiere Juan, que es a los centros poblados, ¿no? Exactamente. Que incluso tomaron como bandera y hashtag en redes sociales y todo, se abudinearon la plata.
pero aquí se les olvidó, ¿no? Que lo que dice Juanqui era mucho más dinero, es ya comprobado y confirmado, hay órdenes también de cárcel, de ya judicialización, pero lo de Audinaron se les olvidó, esos que hacían el conteo también de los líderes sociales asesinados, se les olvidó, porque entonces la corrupción sí es bien vista desde este gobierno. Claro, hay lo que tú dices, hay órdenes judiciales, pero además hay confesiones. También. Que eso hace que sea mucho más... escandaloso. Escandaloso, porque son altos funcionarios del gobierno que manejan presupuestos grandísimos, confesando cómo efectivamente, según sus versiones, repartían plata en el Congreso, cómo organizaban coimas, cómo, bueno... Y a ese escándalo le falta todavía algunos capturados. O sea, esto apenas está empezando, porque es que hemos visto lo que pasa de un lado, que es quienes supuestamente entregaron la plata y los que la recibieron. Escándalo que además de los 7 funcionarios del gobierno que estamos hablando, no se nos olvide que hay 2 muy importantes parlamentarios presos por el mismo escándalo, quien en su momento fuera presidente de la Cámara de Representantes y quien en su momento fuera el presidente del Senado. Claro. Bueno, y ya que hablamos de política y para seguir avanzando en el recuento de lo que nos deja este 2025, unos minutos donde tenemos que recordar la memoria de un político colombiano que resultó asesinado. Y hablo en primera persona y me perdonarán los oyentes, los televidentes, perdón, y ustedes compañeros, pero tuve la oportunidad de trabajar al lado de Miguel Uribe, lo conocí y quisiera en estos minutos rendirle simplemente un homenaje también al tenerlo hoy presente en este programa y decirle que nos dolió mucho el asesinato de Miguel Uribe, no solamente a las personas que estábamos con él, yo creo que al país entero, Juan y Nancy. Además, Jesús, una cosa más dolorosa aún, y es que era un político sumamente joven, lleno de ideas frescas, él estaba lleno, lo que decía su esposa, el país cruzaba por sus venas, entonces no era alguien externo que viniera de afuera a hacer política, sino era alguien que había nacido, porque además ya había vivido la violencia, el asesinato de su mamá, pero lo peor es que lo matan joven y deja un hijo. Entonces es un proyecto que queda a medias y estoy segura que él estaría aquí en este momento, estaría, por supuesto que en las encuestas y en los sondeos estaría en un lugar muy alto. Muy triste, ¿no, Juan Camilo, que hemos revivido el asesinato de un precandidato presidencial como en las peores épocas de la violencia en Colombia? Magnicidio. Exactamente, como en las peores épocas de la violencia en Colombia, eso es volver a quienes conocen la historia de Colombia, volver a los años 80, a los años 90, donde esto era frecuente, donde no se podía hacer política porque el riesgo era muy grande, y estamos volviendo a esa época, estamos volviendo a las amenazas, estamos volviendo a los atentados, y Colombia el mundo en general necesita una democracia, y una democracia se construye con líderes de todas las vertientes, no puede ser que al que piensa distinto lo matan, y eso es lo que pasó con Miguel Uribe, pensaba distinto a este gobierno, era un político de derecha con unas ideas fantásticas sobre la apertura económica, bueno, y termina asesinado por hacer oposición al gobierno, pero además no solo termina asesinado por esto, sino hay algo que es más doloroso, y es como en más de 10 ocasiones el equipo de Miguel Uribe había solicitado un refuerzo de 22. seguridad. 22, bueno, usted que trabajaba lo conoce. 22. 22 ocasiones solicitando un refuerzo de seguridad por las amenazas latentes, y nunca le dieron refuerzo de seguridad. Solo eso, las cartas se hacían, un poco de manera de anécdota, las cartas se hacían cada que Miguel se desplazaba. Entonces se notificaba a la UNP, se le decía: señores de la UNP, este fin de semana estaremos en la ciudad de Cartagena, solicitamos el respaldo, solicitamos el apoyo, y pues lamentablemente de allá para acá siempre decían: no tenemos los recursos para poderle... Nosotros estuvimos, una manera, pues, me va a tomar unos minutos aquí, claro, estuvimos antes del asesinato de Miguel en Cartagena, esa semana. A Miguel lo asesinan, le disparan el 11 de junio, un sábado, ¿sí? No, perdón, 7 de junio. Él muere el 11 de agosto. Él muere. El 7 de junio le disparan. Eso fue un sábado. El día jueves el miércoles habíamos estado en Cartagena. Llegamos a Cartagena a un foro de la ANDI, que creo que estaba el equipo de Yo Noticias. estaba en ese foro de la Estaban ANDI, ahí. en el último debate de... Ustedes no me van a creer, y con esto no quiero alargar más el programa en una anécdota triste, pero vale la pena ya que lo estamos mencionando. Ese día llegamos al aeropuerto de Cartagena, había un carro y no teníamos un policía, un solo policía que acompañara a Miguel al desplazamiento y a estar en la ciudad como estuvimos todo el día. Ni un solo policía nos acompañó. Increíble, inadmisible. Ni un solo policía. Ahora, prácticamente el equipo que nos acompañaba le tocó coger un taxi para poder desplazarse. y aquí hay que aclarar una cosa, Nancy y Jesús, y es... Para quienes nos ven desde afuera, que logren dimensionar quién era Miguel Uribe. Miguel Uribe era una de las voces más representativas del principal partido de oposición en Colombia. Entonces, digamos, por eso las amenazas en su contra había que tomarlas en serio. Sí. Amenazas que no se tomaron en serio y que el desenlace ya lo sabemos. Asesinado por un menor de edad, reclutado por grupos armados, que
terminan acabando con la vida de un político que seguramente tenía mucho que aportarle a Colombia. Vamos a hacer una pausa, la primera pausa en el programa. Me queda el tema económico, porque Juan Camilo, para los televidentes fuera de Colombia, tiene una sección económica de Noticias RCN, es experto en economía, entonces no quiero pasar la oportunidad de preguntarle por lo económico, pero tengo que hacer la pausa comercial, los compromisos comerciales, y regresamos porque también vamos a mirar el 2026, qué viene para el próximo año. Ya regresamos. Continuamos con Club de Prensa Colombia por NTN 24, el canal de las Américas. Seguimos en Club de Prensa Colombia, Nancy Velandia, Juan Camilo Ramírez, ambos periodistas de nuestra cadena aliada en Colombia, Noticias RCN. Juan Camilo es jefe de emisión del fin de semana de Noticias RCN y Nancy es la directora de Noticias RCN fin de semana. Bueno, les anunciaba antes del corte comercial que tenemos al hombre de las finanzas, al señor Juan Camilo Ramírez, que tiene una sección en Noticias RCN en Colombia que se llama Plata es Plata. Imposible no preguntarle sobre cómo queda el país en materia económica en este 2025 y cómo empieza el 2026, Juan Camilo. Creo que Colombia termina el 2025 con unos problemas económicos muy, muy fuertes. Hay un estimado del Comité Autónomo de Regla Fiscal, que es una entidad en Colombia que se encarga como de analizar cómo está la situación financiera, de dar recomendaciones al gobierno, y dicen que la DIAN, que es la entidad encargada del recaudo de impuestos en el país, no va a lograr cumplir la meta, que va a cerrar con un déficit de más o menos 8 billones de pesos. Pero ese déficit, que son 8 billones de pesos, que es muchísimo dinero, no es nada comparado con el déficit tan grande que hoy tiene el país. Hoy el gobierno tiene un déficit de más de 40 billones de pesos y va a comenzar el 2026 con un presupuesto desfinanciado en mínimo 16 billones de pesos. Es decir, hoy el gobierno tiene un déficit que está superando los 60 billones de pesos y eso sin duda va a tener unos problemas muy grandes para el país. Eso en materia institucional, pero si revisamos otros datos, la inversión extranjera directa volvió a caer y tenemos cifras que no se veían hace 20 años. Llevamos 3 años con la inversión cayendo. Cuando cae la inversión, pues cae la generación de empleo, cae el desarrollo, sin desarrollo no hay progreso, sin progreso pues hay más pobreza y con pobreza ¿qué hay? Violencia, que es lo que estábamos hablando hace un rato. Todo es un ciclo, ¿no? Todo es un ciclo. Un círculo vicioso. Oía yo esta mañana un analista económico precisamente que le decían, pero mire, el gobierno dice que la inflación está manejable, el desempleo está bien, pero el analista le decía, eso es como si sus exámenes de sangre salieran bien, pero mire su electrocardiograma cómo está, mire cómo está una resonancia magnética, pues evidentemente en lo macro estamos mal. Y lo que dice Juanca, el hueco fiscal que deja este país, que se sabrá dentro de poco cuál es la cifra, pero ANIF ya tiene una cifra establecida, es bastante grande. ¿Y qué es lo que pasa? Otra preocupación, el grado de inversión. Lo perdimos durante la pandemia, pero lo cierto es que este gobierno, claro, pero este gobierno no hizo nada para recuperarla, porque además coge la costumbre de politizar absolutamente todo, de crear cortinas de humo, pero se olvida de temas importantes como la pobreza, como el desempleo, porque la formalidad sin duda es el lunar más grande que tenemos en la economía, pero eso del grado de inversión es preocupante, que no lo tengamos. Es verdad. No, y además que, perdón, sí. Jesús, que hago una intervención aquí, y es lo que tú dices, el grado de inversión se pierde porque no hay confianza y no hay seguridad. Para que la gente invierta necesita seguridad de dos tipos, jurídica y física. Física, acabamos de hablar, no hay. Hay extorsiones, volvió la guerra a los territorios, pero jurídica tampoco, porque estamos ante un gobierno que está cambiando las reglas de juego constantemente, que todo el tiempo está presentando reformas, que todo el tiempo está cambiando la regulación de las empresas. Entonces, muchos empresarios extranjeros dicen como, no voy a invertir en Colombia porque entro con unas reglas de juego y en un año estoy con otras y no sé si es viable mi negocio. Ahora, Juan Camilo y Nancy, para el 2026, ¿qué debe hacer Colombia? Porque también uno habla de lo que nos queda y sabemos que va a ser preocupante, pero ¿hay solución? ¿O tendríamos que esperar el cambio de gobierno y ahí sí mirar qué vamos a hacer? Claro que puede ser muy tarde también, ¿no? Esperar hasta agosto. Pero de entrada lo que tiene que hacer este gobierno seguramente no lo va a hacer, pero el próximo inevitablemente tiene que hacer un reajuste en la burocracia, un recorte burocrático tremendo, es lo principal, porque los ingresos no están dando. Es decir, en este momento la tabla que mide cómo estamos ingresos contra egresos para poder hacer los gastos que el país tiene está en el menos 2,9% para el cierre de este año. Es decir, imagínense que usted en su casa está gastando un 2%, un casi 3% más de lo que gana. Eso es lo que le está pasando hoy al gobierno.
Muy bien. Nancy, ¿qué cree que puede ser como la prioridad económica del próximo año? Yo creo que recuperar lo del grado de inversión, sin duda, Sí. trabajar en eso, pero algo que es colateral también es restablecer las relaciones con Estados Unidos. Eso sin duda ayudaría al país también, y pues nosotros tenemos obviamente el café que nos ayuda, las remesas que nos ayudan, pero no es suficiente. Hay que trabajar duro en la formalidad, porque hay cuántos de 53 millones de colombianos hay 23 con un empleo, pero ¿cuántos de esos ganan menos de un mínimo? ¿Cuántos están en la informalidad? Son muchos colombianos que están en la informalidad. Entonces, ¿qué hay? Consumo, pero no hay seguridad, y lo que estresa al mercado siempre es la incertidumbre. Eso es un arma de doble filo. Y el punto de la formalidad es muy importante, porque además, Gravísimo. claro, cuando uno plantea cifras, dice el empleo se está recuperando, pero no se está recuperando con empleo formal. De y acuerdo. eso es muy grave. Muy bien. Avanzamos y entonces dejamos a un lado el 2025 y empezamos a mirar qué puede llegar en el 2026. Colombia va a entrar en modo electoral. En las próximas semanas, sin lugar a dudas, el país ya empieza a prepararse para elegir su próximo presidente y renovar el Congreso de la República en un escenario marcado por la polarización política, la inseguridad nacional, como lo veíamos en el segmento anterior, y una fuerte tensión diplomática con Estados Unidos. Con campañas anticipadas, alianzas en construcción y nuevas fuerzas en disputa, las elecciones se perfilan como el eje central de la agenda nacional para el próximo año. La seguridad del proceso, la transparencia electoral y la participación ciudadana serán determinantes en un año que va a definir el rumbo político e institucional del país. Sin lugar a dudas, el 2026, Nancy, Juan Camilo, estará marcado por la elección del próximo presidente y la elección de un nuevo Congreso. Adelante, señores. Pues tremendo reto, ¿no, Juanca? Tremendo desafío tenemos nosotros los colombianos, pero aquí es donde uno tiene que preguntarse también, y hablamos un poco de lo que pasó con Miguel Uribe, y es un ejemplo que uno quisiera que no se replicara, y es, ¿de verdad los candidatos tienen garantías con este tema de inseguridad para salir a recorrer el país, para salir a comunicarse con la gente? Los votantes, nosotros los colombianos vamos a tener la garantía de poder salir a votar, o en va a todo el pasar país, además, en todo ¿no? el país, claro, porque nosotros desde Bogotá pues estamos un poco blindados de las grandes ciudades, pero ¿qué pasa en las regiones como Buenos Aires, como Suárez, como Silvia Cauca, como el Catatumbo, que están constreñidos por esos grupos, por el ELN, por el Clan del Golfo, por las disidencias de las FARC? Entonces va a haber seguridad para que los colombianos podamos ejercer ese voto, y sobre todo los candidatos puedan ejercer esas propuestas que van a tener para el país. A Miguel Uribe lo mataron en Bogotá, que es la capital del país. Imagínese, ¿tendremos la oportunidad de tener elecciones tranquilas, seguras, Juan Camilo? Esperemos que sí, y esperamos que se dé la garantía. O sea, no podemos, en este momento no podemos decir si va a haber o no elecciones seguras, pero lo que le exigimos los colombianos al gobierno es garantice las elecciones. Hay zonas del país donde, tú lo decías muy bien, Nancy, en Bogotá uno va y vota tranquilo, en Medellín la gente va y vota tranquila. Hay zonas del país donde la gente no puede hacerlo, y es donde tienen que garantizar que haya seguridad, que lleguen las mesas, que la gente no vaya a votar por presiones. Eso es muy complejo, y estamos en un punto de verdad con una polarización máxima, con unos niveles de violencia muy extremos, y eso va a complicar un poco la jornada del próximo año. Es clave para los televidentes fuera de Colombia que tengan en cuenta las fechas. Estamos hablando de elecciones a presidencia, que primera vuelta está programada para mayo y segunda vuelta en junio, si hay segunda vuelta. Y las elecciones de Congreso y las primarias, por decirlo así, de presidenciales, están para marzo. Es decir, esto es ya. Exacto. En 2 meses Colombia va a empezar a tener ya su primer proceso electoral, que es Congreso de la República. Del Congreso vi también una cifra muy alta de candidatos inscritos, ¿no? A Senado y a Cámara. Más de 3.100. Increíble, ¿no? Es absurdo. Y ahí también uno pregunta, o bueno, trae sobre la mesa el tema de los jóvenes, ¿no? Primero, los jóvenes que esperan de ese Congreso, pero los jóvenes que quieren llegar al Congreso, ¿qué le pueden ofrecer al país? Y hay un tema que puede parecer pequeño, pero ¿se va a llenar el Congreso de influenciadores? Porque a los influenciadores se les olvida que no es un tema de viralidad, de hablar un tema de volverlo viral y de likes y de generar indignación, porque eso pasa rápido, sino de verdad qué constancia, qué disciplina y qué capacidad de aprendizaje y de disciplina, repito, tienen para estudiar el país, ¿no? ¿Qué es lo que necesita el país? Rigurosidad. Rigurosidad. Y que no me gusta hablar de nombres, pero digamos una congresista como Susana Boreal, que llegó ahí gratis, por decirlo. Se pregunta uno, ¿qué le propuso al país? No, ¿qué logró? Nada, pues ella logró fue un par de escándalos, ya todos sabemos por qué, pero no le deja nada a los jóvenes siendo ella joven. Ahora, les pregunto a los dos, el expresidente Uribe, Álvaro Uribe, va a ser parte de una lista, es parte de una lista ya. Se ha metido en la posición número 25 de una lista cerrada al Congreso, quiere ser senador de nuevo. ¿Lo ven? Todo es posible, y con Álvaro Uribe, pues
Creo que Álvaro Uribe, exactamente, todo es posible con él. Y Álvaro Uribe, 25 años después de su 23 años después de su primer mandato, hoy Álvaro Uribe vuelve a ser quizás la fuerza política más grande de Colombia, vuelve a convertirse no solo en el líder opositor, sino un poco en ese refugio al que terminan llegando todos los candidatos. Sí. Entonces, bueno, 25 senadores es mucho. Es mucho, pero bueno, no, es que el caudal electoral de Álvaro Uribe también es bastante Pero el capital importante. político de Álvaro Uribe es grande, sobre todo después de un año complejo para él, donde la justicia lo condenó y después lo absolvió. De acuerdo. Y ustedes me dejan apenas ahí como de papayita para preguntarles por el fin del gobierno Petro. Y es posible que Petro se vaya del poder y no suba alguien de la izquierda, o sea, no suba Iván Cepeda, que es el candidato. ¿Creen ustedes que es el fin de la izquierda, no sé si temporal o definitiva en Colombia? Es estado tan incierto, la verdad, pero bueno, Iván Cepeda sin duda parece que ya llegó como a un techo, Sí. ¿cierto? Lo que pasa es que él está generando polémica porque se reúne con los empresarios un poco también. ¿Y qué viene a plantear Iván Cepeda? Continuismo de Petro, evidentemente sí, y ya Petro nos dejó claro al país que no es el qué, sino es el cómo, ¿no? No es lo que le van a decir a los colombianos, sino cómo lo van a hacer, porque el papel soporta todo, entonces van a prometer mil cosas, pero no van a cumplir. Entonces, creo que el gobierno de Petro deja un espejo muy grande y deja una lección de verdad queremos repetir los mismos errores, de verdad podemos corregir, porque en este gobierno, que hay que decirlo, le fue tan mal, hay una oportunidad de mejora para el otro año, para el próximo gobierno, sea de derecha, de centro derecha. Bueno, pero hay una oportunidad, entonces lo que pase con la izquierda, pues ya lo veremos. Yo creo que hay que mirar un poco también lo que está pasando en la región, ¿no? Entonces estamos viendo cómo el péndulo va girando en América Latina. Entonces Argentina, Argentina evidentemente está en la derecha, giró Chile a la derecha, Bolivia, Perú. Entonces van girando estos países a la derecha y el país que sigue es Colombia en materia electoral. Entonces podría ser que llegue nuevamente la derecha al país. Lo que hay que alimentar esto es con cifras. Iván Cepeda hoy lidera en las encuestas y todo hay que decirlo, que es el candidato del continuismo de Petro. Pero creo que aquí hay un punto muy clave que lo tocó Nancy, es lideran las encuestas con un techo. No ha crecido más. Exactamente, no ha crecido más. Los otros candidatos tienen la oportunidad de capitalizar esos votos y de esos votos indecisos y de golpe llegar y intentar superar a Iván Cepeda, que creo que es muy posible en un país tan desgastado como el que tenemos hoy. Bueno, cerramos la política y pasamos a algo más amable, porque también va a ser noticia en el 2026, en este 2026 que está empezando, y tiene que ver con el Mundial de Fútbol. Estados Unidos, Canadá y México, sedes del Mundial 2026, y Colombia está de protagonista. Les voy a preguntar de deportes, sabiendo que cada uno obviamente tiene sus fuentes y ella es la experta en deportes, ahí no sabe, es muy bueno. Colombia va a empezar en esta respuesta le está a decirnos, Colombia, ¿cómo le va en el Mundial de Fútbol? ¿Lo ve o no lo ve? Pues lo espero, ¿no? Espero que de verdad está bien armada la selección, tenemos un buen técnico, hay fe, hay esperanza y creo que los muchachos han venido haciendo un buen trabajo. Y pues está James, que es lo que le gusta a la gente, está Lucho Díaz también, que está imparable, ese sí que no ha tocado techo. Lucho no ha tocado techo. Es fuerte la competencia, 48 selecciones, 104 partidos, pero yo creo que tenemos una oportunidad grande. Siempre nuestros fantasmas van a ser Argentina y van a ser Brasil en Sudamérica, pero yo creo que la esperanza siempre va a estar que Colombia la saque del estadio. Juanca, Y quizás Portugal para comenzar. No, ella es una dura. O sea, ¿y nosotros qué vamos a decir? Ella es una dura. No, Bielorrusia, Portugal, ¿qué fue más otro que nos tocó? Yo le tengo un dato. Uzbekistán para comenzar, es el primer partido. Bielorrusia, no, era Uzbekistán. Yo les tengo un dato y es, la FIFA publicó su ranking de los países que más han solicitado cupo para boletería, de gente que quiere comprar, y obviamente está México de primero, Estados Unidos y Canadá segundo y tercero, pero el cuarto país es Colombia. Entonces Colombia va a tener una ventaja, es que prácticamente va a jugar de local. De local, Sí, y con Portugal, Brasil, todo el mundo quiere ir a ver Colombia-Portugal. Bueno, ahí hay un tema también con el tema de las entradas, ¿no? Una cosa, y es que está el tema migratorio. Sí. O sea, mucha gente está buscando tener la Sí, visa ¿o no? con el tema de la entrada. Con una ventaja que tenemos los colombianos, y es para quienes nos ven desde afuera, y es que los colombianos no necesitamos visa para ir a México. Entonces tenemos los 2 primeros partidos en México, podrían ir a los que no tienen visa estadounidense a México. Muy bien. Pero ahí sí, aprovechar el espacio para hacer de verdad una invitación a los colombianos que quieran ir y que no repitamos el error de lo que hicimos en la Copa América, semejante vergüenza, de verdad, locura. un partido, una final con Argentina y no poder comportarnos bien, y ojo con la reventa de boletas, por favor, quedemos bien. Bueno, este tema del Mundial, yo sé que más adelante en Club de Prensa, ya cuento con una invitada para presente. para Por el favor, tema de fútbol por cuando favor. estemos más cerca del Mundial. Vamos a hacer la pausa comercial, regresamos en minutos.
Continuamos con Club de Prensa Colombia por NTN 24, el canal de las Américas. Seguimos en Club de Prensa y es la recta final. Entramos ya a la parte final del programa, agradeciéndoles de antemano a Nancy Velandia y a Juan Camilo Ramírez por estar aquí, por ayudarnos a entender un poco lo que nos deja el 2025 y lo que viene para el 2026. Y ese espacio de las conclusiones es abierto en este momento. Nancy, ¿qué le queda del programa, el 2025, el 2026 y desde qué perspectiva? Pues Jesús, me queda evidentemente y obviamente una preocupación, ahí les planteamos las preocupaciones que tenemos nosotros como colombianos y como periodistas, pero también es como una oportunidad, ¿no?, para que los colombianos se tomen en serio este año que nos viene, porque es un reto y un desafío importante. Elegir nuestro Congreso y elegir nuestro próximo gobernante, independientemente de la orilla en la que sea, izquierda, derecha, del centro, pero elegirlo bien, y un llamado al gobierno, por supuesto, que dé todas las garantías para que todos los candidatos y los colombianos podamos salir a votar, pero que hay que hacer conciencia y estudiar los programas de los candidatos. Hay que pararle bolas a eso, no traguen entero, cuestionen, pregunten, investiguen, que eso es lo más importante. Ya tenemos el espejo de que el papel, como digo yo, insisto, aguanta todo, pero es exigirles a nuestros gobernantes y al gobierno, necesitamos garantías para poder salir a votar. Antes de Juan Camilo, yo meto la cucharada ahí. ¿Por qué? Porque hay que ser muy claros con la teleaudiencia. Si las elecciones fueran hoy, es muy difícil que se realicen en todo el país. No se podría. Con un panorama como está en este momento el departamento del Cauca, como está norte de Santander, como está el Bajo Cauca antioqueño, el Chocó, Nariño, Putumayo, solo por mencionar algunos departamentos y algunas zonas del país, hoy no habría elecciones en muchos de esos municipios de esos departamentos. No se podría hacer elecciones. Me sumo al llamado, Nancy, al gobierno a que garantice las elecciones, a que proteja el derecho de todos los ciudadanos a elegir próximo presidente y Congreso. Dicho esto, le cedo la conclusión a Juan Camilo. Yo creo que me voy a montar un poco al bus de la política, pero lo quiero abordar desde la economía, y es lo que tú dices es muy cierto, o sea, que la gente vote y vote a conciencia, porque además pasa algo, la economía es transversal a todos. Usted puede vivir donde sea, en cualquier parte del país y en cualquier circunstancia social, pero la economía nos trasciende a todos, y la economía es la que permanece. Los gobiernos de cualquier orilla pasan, en el caso de Colombia cada 4 años que hay cambio de gobierno, pero los gobiernos siempre pasan, la economía permanece, y aquí tenemos una misión: es cuidemos la economía, cuidémosla entre todos, cuidemos la inversión, cuidemos a las empresas. El discurso antiempresa no puede calar en un país como Colombia, porque la empresa privada es la que genera empleo. Y cuando hay empleo hay desarrollo, y cuando hay desarrollo hay oportunidades. Entonces, cuidemos la economía, es lo más importante. Entre todos pongámonos una meta, y es: volvamos a traer inversión extranjera, garanticemos que los empresarios puedan trabajar, garanticemos que quien quiere montar un negocio pueda hacerlo sin tener que pagar extorsiones. O sea, es que es absurdo que una persona quiera montar una tienda chiquita que genere 2 empleos, que imagínate, y no puede porque le cobran una extorsión. Eso no puede pasar en un país como Colombia. Pero yo creo que todo eso está ligado a la seguridad, ¿no? Si hay seguridad, hay paz, hay tranquilidad, hay economía. Infraestructura. Hay proyectos de infraestructura, hay confianza, porque si tiene seguridad hay confianza. Así que el trasfondo de todo, el telón de fondo de todo, es la seguridad, Juan Camilo. Que ha sido tradicionalmente el talón de Aquiles de Colombia. Históricamente. Y con unos grupos armados ilegales como el ELN y como las disidencias FARC, en este momento llenando el país, atemorizando varias regiones, con hechos que lamentamos, y sé que los colegas de RCN lo han hecho y lo han cubierto, porque revisamos constantemente los noticieros que proyectan en Colombia, y sé que es muy doloroso cerrar un 2025 con zonas afectadas, con municipios afectados, con gente llorando, con madres despidiendo a soldados y a policías, en lugar de estar celebrando una cena navideña o una fiesta de fin de año, ir a un cementerio. Claro, un velorio. Un velorio. Bueno, lastimosamente ese es el panorama. Hacemos la última pausa comercial y regresamos. Continuamos con Club de Prensa Colombia por NTN 24, el canal de las Américas. Hasta aquí Club de Prensa Colombia, llegamos al final por hoy. Le doy las gracias a Nancy Velandia, directora de Noticias RCN Fin de Semana. Nancy, ahí está en estos momentos en las pantallas el Instagram suyo, @Nambel, ¿verdad? @Nambel, así es. Una invitación para que la sigan, y agradeciéndole obviamente el tiempo con
con Club de Prensa Colombia. Y también le agradecemos a Juan Camilo Ramírez, jefe de emisión de Noticias RCN, también en fin de semana, el Instagram de Juan Camilo, @JCamiloRamírezG. Sí, señor, ahí queda Jesús, no, gracias a ti por la invitación. Usted tiene muchos seguidores. Yo lo estoy ya viendo. Puede ser. Exacto. Financiero, No. Exacto. Entonces más vale como que nosotros nos pegamos hacia el lado suyo para que jale, exacto, para que nos sigan. ¿Qué tal eso? No, Jesús, muchas gracias por la invitación. De verdad, un placer para nosotros poder venir y hablar de Colombia y contarle a la gente que nos ve desde afuera lo que está pasando en nuestro país. Bienvenidos siempre los dos. A los televidentes los invitamos a que sigan con la programación de NTN 24 y también a que reciban todo el contenido en nuestras redes sociales. Estamos en X y en Instagram como @NTN 24 y puede consultar toda la información actualizada al instante en www.ntn24.com. Gracias por su compañía.